Dicen que el verdadero ídolo no necesita anunciar su grandeza. Basta con escucharlo una vez para sentir que el alma de México late en su voz. Así era Luis Aguilar, el Gallo Giro, un hombre que no solo cantaba corridos y rancheras, sino que las vivía con la intensidad de quien conoció la gloria, la soledad y el precio del aplauso. En una época donde el cine y la música definían la identidad del país, Aguilar se convirtió en símbolo del charro auténtico, del hombre que podía reír ante el peligro y llorar en silencio por amor. Nació en un México que aún olía a pólvora y esperanza, cuando las canciones eran refugio y las películas, espejos del alma popular. Su presencia en pantalla fue magnética. Sombrero bien puesto, mirada desafiante y esa sonrisa que parecía esconder 1000 batallas. Pero detrás del brillo del celuloide se escondía una historia que pocos conocieron, una trama de sacrificios, de pérdidas familiares, de amores imposibles y de una constante búsqueda de redención. En este relato conocerás las 25 escenas más impactantes de su vida y de su carrera. Los días en que la fortuna lo abrazó, las noches en que la soledad lo devoró, las traiciones que lo marcaron y los silencios que nunca quiso explicar. Porque detrás del mito de El Gallo Giro existió un hombre vulnerable, orgulloso y profundamente humano. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las verdades ocultas de quienes construyeron el alma del cine mexicano. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Antes de ser el Gallo Giro, fue un niño de carne y hueso llamado Luis Aguilar Manso, nacido en Mazatlán, Sinaloa, un día de enero de 1915. Su infancia no estuvo marcada por el lujo ni por la fama, sino por el olor del mar, el polvo del puerto y los cantos que se mezclaban con el silbido del viento en las tardes calurosas. Su padre era un hombre de oficio humilde, su madre una mujer fuerte que lo enseñó a mirar la vida de frente, incluso cuando el destino parecía cerrarle las puertas. Desde pequeño mostró una curiosa fascinación por la música. En las fiestas del pueblo, mientras otros niños jugaban, él se quedaba observando a los músicos, tratando de memorizar las letras y los gestos. Tenía apenas 10 años cuando improvisó su primera serenata para una vecina, acompañado solo de una guitarra prestada. Aquella noche, sin saberlo, comenzó la leyenda. El joven que soñaba con caballos y escenarios se hizo hombre demasiado pronto. A los 17 dejó su tierra natal en busca de oportunidades, sin dinero, sin contactos, pero con un sueño que ardía en el pecho. Llegó a Ciudad de México en un tren cargado de migrantes, llevando consigo una maleta vieja y una fe casi ingenua. En la capital la vida fue dura. Trabajó como mecánico, como ayudante de carpintería, incluso como boxeador amateur. Pero su voz, esa voz ronca y cálida que parecía salir del fondo de la tierra, llamó la atención en una cantina de la colonia Guerrero. Un viejo guitarrista lo escuchó y le dijo: «Tú no cantas, tú cuentas historias». Fue la primera vez que alguien vio en él algo más que un soñador. Desde entonces, Aguilar se propuso convertirse en intérprete de las emociones del pueblo, en el portavoz de los que amaban, sufrían y seguían cantando. En aquellos años de pobreza aprendió que el aplauso no siempre paga las heridas y que el éxito, si llega, suele hacerlo cuando uno ya está cansado de esperar. Pero también entendió algo que nunca olvidaría: la dignidad del esfuerzo. Esa lección, nacida en los días de hambre y soledad, sería su amuleto por el resto de su vida. El destino comenzó a cambiar una tarde de 1942, cuando un productor de radio lo escuchó cantar en un pequeño bar de la colonia Roma. Su interpretación de El corrido de José Dolores conmovió tanto al público
que el productor le ofreció una audición al día siguiente, sin traje, sin micrófono propio y con nervios que le temblaban en las manos. Luis entró al estudio y, en cuanto entonó la primera nota, el silencio se volvió respeto. La voz del mecánico de Mazatlán acababa de nacer para el mundo. El hombre que cantaba como si doliera vivir comenzó a presentarse en programas de radio, ganando lentamente un público que reconocía en él la autenticidad del charro norteño. No era el galán refinado de la capital, sino el hombre de campo con corazón valiente. Su carisma lo hizo destacar entre muchos, y no pasó mucho tiempo antes de que el cine lo buscara. Su primer papel importante llegó en 1945, en una cinta menor donde apenas tenía unas líneas, pero su presencia llenó la pantalla. Los directores notaron que había algo distinto en él, una mezcla de rudeza y ternura que no se podía fingir. En poco tiempo, Luis Aguilar se convirtió en el nuevo rostro del México popular. Cuando filmó Sota, Caballo y Rey, el público lo bautizó como el Gallo Giro. El apodo lo acompañó para siempre, porque resumía su espíritu, valiente, orgulloso y dispuesto a cantar, aunque el mundo se viniera abajo. Detrás del sombrero y la sonrisa había disciplina, sacrificio y una fe inquebrantable en el arte. En cada rodaje demostraba una ética que sorprendía a sus compañeros. Llegaba antes que todos, aprendía los diálogos de memoria y nunca necesitaba dobles en las escenas de acción. Decía que un artista debía sentir el peligro para que el público sintiera verdad. Esa pasión le valió tanto admiración como envidias. En los pasillos de los estudios se decía que Luis Aguilar no actuaba, simplemente vivía frente a la cámara. A finales de la década de los 40, su nombre ya figuraba junto al de Pedro Infante y Jorge Negrete. Pero mientras ellos encontraban la fama con una sonrisa, Luis la abrazaba con desconfianza, tal vez porque sabía que la cima, para un hombre de su origen, siempre es un lugar frágil. Los años 50 fueron el tiempo dorado de Luis Aguilar, cuando su nombre brillaba en marquesinas junto a los grandes del cine mexicano. Las películas ATM, A Toda Máquina. ¡Qué lindo es! Michoacán y el Gallo Giro lo convirtieron en un símbolo nacional. Era el charro que desafiaba la muerte en la pantalla, el amante apasionado que hacía suspirar a las mujeres y el héroe del pueblo que siempre terminaba cantando entre balas y lágrimas. El público lo adoraba. En los teatros de barrio se escuchaban aplausos antes de que siquiera apareciera en pantalla. Su voz llenaba los cines, sus canciones sonaban en cada cantina y su imagen decoraba los calendarios de las fondas. El hombre que venía del mar y del polvo se había convertido en mito, pero el precio del mito siempre es la soledad. En el rodaje de ATM, su amistad con Pedro Infante alcanzó niveles legendarios. Dos ídolos, dos machos, dos almas parecidas y condenadas a la misma intensidad. Compartían la risa, las noches interminables y también la melancolía. Pedro solía decir, Luis canta con las tripas, no con la garganta. Aquella complicidad artística se volvió hermandad, pero también sombra, porque mientras Infante representaba la dulzura y el encanto, Aguilar simbolizaba la rebeldía, la voz ronca del hombre que no teme a la derrota. Sin embargo, la fama no llenó los vacíos que traía desde su infancia. Comenzaron los conflictos con los productores, las disputas contractuales, los rumores de carácter difícil. En los estudios lo describían como impredecible. Podía ser generoso y amable por la mañana y explosivo al caer la noche. Su temperamento, que en pantalla parecía virtud, fuera de ella, se volvió condena. También llegaron los amores complicados. Se enamoró de mujeres bellas, famosas, imposibles. La prensa inventaba romances cada semana, pero había uno que lo marcaría para siempre.
la actriz Rosario Gálvez. Una mujer inteligente y elegante que entendía sus silencios mejor que nadie. Su relación fue apasionada y tormentosa, una mezcla de arte, celos y ternura que los unió hasta el final. Durante esa década, Luis Aguilar era el rostro de un México que soñaba con héroes, pero en su interior empezaban a abrirse grietas. En las noches de filmación, cuando el set quedaba vacío, solía quedarse solo, mirando el horizonte. Decía en voz baja: «El público me aplaude, pero no sabe quién soy». Era el precio de ser ídolo, brillar para todos, apagarse por dentro. El brillo del éxito comenzó a desvanecerse en los años 60, cuando el cine mexicano entró en crisis y los estudios que habían consagrado su carrera cerraban sus puertas. Luis Aguilar, acostumbrado a los reflectores y al sonido del aplauso, empezó a sentir que el mundo lo olvidaba. El público cambiaba, los nuevos ídolos surgían con rostros distintos, y las historias de charros y caballos dejaban de llenar las salas. El ídolo que no sabía envejecer se enfrentó a su mayor enemigo, el paso del tiempo. Intentó reinventarse como cantante de baladas románticas, pero la industria ya no era la misma. Los empresarios lo consideraban un símbolo del pasado, y algunos amigos, temerosos de su carácter impredecible, se alejaron en silencio. Solo Rosario Gálvez permaneció a su lado, sosteniéndolo cuando las ofertas escaseaban y las deudas crecían. Los rumores comenzaron a rodearlo, pleitos por contratos, discusiones con directores, noches de excesos. En la prensa se hablaba de su temperamento volcánico, de su orgullo herido, de una supuesta rivalidad con nuevos actores que lo desplazaban de los papeles principales. Luis respondía con ironía: «No se puede ser eterno, pero se puede morir cantando». En medio de esa tormenta, una entrevista televisiva dejó a todos conmovidos. El periodista le preguntó si temía la muerte, y él, con esa voz grave que aún hacía temblar los micrófonos, respondió: «La muerte es una señora a la que solo hay que saludar una vez, pero yo ya la he visto de lejos muchas veces». Sus palabras sonaron como una despedida anticipada, un presentimiento disfrazado de orgullo. A finales de los 70, decidió retirarse poco a poco. Se refugió entre recuerdos, discos y fotografías. En su casa de Ciudad de México, rodeado de caballos y de silencio, pasaba horas escuchando los viejos temas que lo hicieron famoso. Decía que en cada canción vivía una parte de él que ya no existía. Sus últimos años fueron de melancolía y reflexión. Aunque el público lo recordaba con cariño, él se sentía olvidado por la industria que ayudó a construir. Sin embargo, nunca perdió la dignidad ni el sentido del humor. A quienes lo visitaban les decía entre risas: «El gallo sigue cantando, aunque ya no amanezca». Era su manera de aceptar que el final se acercaba, no con miedo, sino con elegancia. Porque Luis Aguilar, hasta el último día, siguió siendo el charro que no se rendía, el hombre que convirtió el dolor en canto y la soledad en leyenda. Cuando los 80 llegaron, Luis Aguilar ya se había retirado de la vida pública. El hombre que una vez llenó cines y estadios ahora prefería la compañía del silencio y de unos pocos amigos leales. Vivía lejos de la capital, rodeado de naturaleza, con el olor a tierra húmeda que tanto lo conectaba a su infancia en Mazatlán. En las pocas entrevistas que concedió, se le veía tranquilo, sin la arrogancia de los viejos tiempos. Decía con serenidad: «Ya canté todo lo que tenía que cantar. Lo demás, que lo diga el viento». Aún así, el público no lo olvidó. Sus películas se seguían transmitiendo por televisión, y las nuevas generaciones lo descubrían con asombro. Jóvenes que nunca vivieron su época lo reconocían como el hombre que hizo del cine mexicano un espejo de valor, pasión y autenticidad. El charro que no temía a la muerte se había convertido en leyenda viva, pero el cuerpo comenzó a pasarle factura.
Problemas de salud, cansancio acumulado y el peso de tantos años bajo la luz de los reflectores lo fueron debilitando poco a poco. Rosario Gálvez, su esposa y compañera de toda la vida, lo cuidaba con devoción. En más de una ocasión, confesó que Luis no le temía al final. Lo veía como una despedida necesaria, un último acto antes de que el telón cayera. Una noche, mientras escuchaba una vieja grabación de El Gallo Giro, le dijo a Rosario: «Cuando me toque irme, que nadie llore, porque ya viví como quise». Esa frase, pronunciada con la voz casi apagada, fue su declaración final de libertad. Días después, en el año 1997, su corazón dejó de latir, cerrando así un ciclo que comenzó con un niño mirando el mar de Sinaloa. La noticia de su muerte conmovió a México entero. Las estaciones de radio repitieron sus canciones durante días. Los cines proyectaron sus películas como homenaje, y los viejos compañeros de la época de oro recordaron anécdotas que parecían salidas de una película. Su velorio fue sencillo, sin pompa ni cámaras, tal como él lo había pedido. En la puerta, una frase escrita a mano resumía su vida: «Aquí descansa un hombre que cantó con el alma». Luis Aguilar partió sin escándalos ni titulares, pero su voz quedó resonando en la memoria colectiva, porque hay ídolos que mueren en cuerpo, pero nunca en espíritu. Y su espíritu, el del hombre valiente que nunca se rindió, sigue cabalgando en cada nota, en cada mirada al horizonte, en cada canto de gallo al amanecer. El tiempo ha pasado, pero el eco de Luis Aguilar sigue vibrando en el corazón de México. Su voz se mantiene viva en los radios antiguos, su figura se repite en las pantallas del recuerdo, y su nombre continúa siendo sinónimo de orgullo, valentía y autenticidad. No fue solo un actor, ni solo un cantante. Fue un espejo de la identidad nacional. Un hombre que supo convertir la vida cotidiana en epopeya y el dolor en poesía. El charro que nunca pidió permiso para soñar nos dejó una lección que trasciende generaciones, la de resistir con dignidad, incluso cuando el mundo cambia. En cada interpretación suya había un fragmento de verdad, una lágrima contenida, una risa que escondía melancolía. Luis Aguilar fue, sin proponérselo, la encarnación del México profundo, noble, orgulloso, imperfecto y lleno de alma. Su legado artístico no puede medirse solo en películas o canciones, sino en la huella que dejó en millones de espectadores que aprendieron, gracias a él, a mirar la vida con bravura. Sus colaboraciones con Pedro Infante, Rosita Quintana y tantos otros actores de la época de oro marcaron una era irrepetible, donde el talento se mezclaba con la pasión y el cine era una forma de resistencia cultural. Hoy, más de 3 décadas después de su partida, su historia sigue inspirando a quienes creen en el poder de la autenticidad. En un mundo dominado por apariencias, Luis Aguilar nos recuerda que la grandeza está en ser fiel a uno mismo, aunque eso signifique caminar solo. Detrás del mito, hubo un hombre que amó profundamente, que cayó y se levantó una y otra vez, que vivió con la intensidad de un corrido y que murió con la serenidad de quien sabe que cumplió su destino. Su nombre no necesita monumentos, porque su monumento está en la memoria del pueblo. Cada vez que una guitarra suena al amanecer y alguien entona una ranchera con el alma, ahí está él, sonriendo desde algún rincón del cielo, con el sombrero bien puesto y la mirada fija en el horizonte. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo, el canal donde las leyendas del cine mexicano vuelven a respirar.